Ahora vamos a empezar a ver el tema del álgebra. El álgebra simplemente nos va a permitir generalizar expresiones que ya conocemos desde la aritmética y desde otras ramas. Simplemente vamos a colocar todo lo que antes sabíamos que se llamaban números y vamos a llamarlo con lo que ahora vamos a llamar variables. ¿Qué es una variable? Una variable simplemente es una letra que nos está representando imaginariamente o de manera abstracta una cantidad o un número. Es decir, por ejemplo, X, Y, Z, W y cualquier tipo de letra. Esa variable nos va a representar un número o una cantidad, pero simplemente lo vamos a tratar como una letra, así literalmente. Ahora, hay otros términos que vamos a llamar constantes. Estos son simplemente números, o sea, variable que puede tomar un valor, o sea, es abstraerse el valor. Es decir, aquí vamos a suponer que esto nos indica un número, pero no sabemos cuál es. Puede ser cualquiera. Y una constante sí es un número fijo. O sea, una constante es 1, es 3, es 0, es raíz de 2, es 2 a la 3. Estos son constantes. Las constantes simplemente son los números que conocemos, los números reales. Aquí cualquier A que pertenezca a los números reales. O sea que aquí puede ir cualquier número y cualquier número nos va a representar una constante. ¿Por qué se llama constante? Porque simplemente sabemos cuál es su valor, no va a cambiar nunca. Ahora, aquí lo que vamos a empezar a introducir es lo que vamos a llamar una expresión algebraica. ¿Qué es una expresión algebraica? Una expresión algebraica es una combinación de variables y constantes. Por ejemplo, 2x. Eso es una expresión algebraica. Otra, podemos hacer 3x al cuadrado más 1. Eso es otra expresión algebraica. O podemos hacer x más y al cuadrado. Eso es otra expresión algebraica. Ahora, nosotros debemos clasificar estas expresiones algebraicas. Observen que simplemente, ¿qué es una expresión algebraica? Combinación de variables y constantes. Observen que pueden ser varias variables o pueden ser solamente unas. Ahora, estas expresiones algebraicas tienen algunos nombres específicos. Vamos a hablar acerca de ellos. Se dividen dos estas expresiones algebraicas en términos o monomios, que simplemente van a representarnos un producto de variables y constantes. Por ejemplo, 2x al cuadrado. Esto es un término. Otro, 2xy. Esto es un término. Raíz de 2xy a la 3. Esto es un término. Ahora, observen lo siguiente. ¿Qué queremos decir con x a la 2? Esto viene exactamente de lo que aprendimos en los números naturales. ¿Qué era 2 por algo? 2 por algo, acuérdense que cuando multiplicábamos 2 por algo, eso era x cuadrado más x cuadrado. Observen, o sea que este 2x nos va a representar es esto. ¿Y qué es x cuadrado? Observen que x cuadrado es que es x por x. Entonces tenemos que tener en cuenta eso que aprendimos en aritmética. Es decir, las operaciones que teníamos para los números reales, porque acuérdense, en esto pueden ser letras, pero van a funcionar como si fueran números reales. Es decir, cumplen todas las mismas propiedades. Ahora, entonces tenemos ahí los términos o monomios, que simplemente son productos de variables y constantes. Observen que solo hay algo aquí, mira, un producto. Ahora, un polinomio es una mezcla de monomios. Es decir, vamos a coger varios de estos, por decir este, y le vamos a sumar este. Observen que ahí cuando ya involucramos un más, esto lo vamos a llamar un polinomio. En este caso es un polinomio que tiene dos variables, x y y, pero simplemente es un polinomio. Ahora, si nosotros agregamos cualquier otro, por ejemplo este, x menos y al cuadrado, esto es un polinomio. Nuevamente, si restamos o sumamos cualquier otro, podemos sumar muchos. 2y más 3x al cuadrado más 4xyz menos 3. Todo esto es un polinomio. Ahora, es importante conocer algunas partes que tiene el polinomio, porque vamos a trabajar con ellos y las vamos a mencionar todo este tiempo. Entonces, ¿qué vamos a decir acerca de los polinomios? Entonces, un polinomio, como es una suma de términos,
vamos a llamarlo así, vamos a poner un polinomio y en general vamos a hablar de polinomios en muchas variables, pero coloquémoslo en uno. Por ejemplo, tenemos esto, x al cuadrado más 3x más 2. Entonces observen, los términos que van a acompañar a la x los vamos a llamar coeficientes. Observen que si aquí no aparece nada es porque es 1. 1 por esto. Entonces esto va a ser el coeficiente. Y el término que aparece apartado, este lo vamos a llamar el término independiente. Entonces observen, eso simplemente nos va a significar los coeficientes son los elementos que están al lado de las variables. Entonces, por ejemplo, si tenemos esto, 3x2y más 4y x más 1. Entonces, esto es un coeficiente de 3 de x cuadrado y. Este es el coeficiente de y por x. Y este va a ser simplemente el término independiente en este polinomio. Ahora, en el polinomio podemos ver algo. Hay unos elementos, aquí las potencias, hay una que es la mayor. Eso es lo que vamos a llamar el grado del polinomio. El grado simplemente es la potencia mayor. Potencia mayor de la variable. Si es en un solo caso, y si es de varios casos, sumamos las potencias de ambos y miramos cuál es la más grande de esas sumas. Por ejemplo, si tenemos este, observen que el grado de este es 2. Observen que la potencia mayor de x es 2. Pero por ejemplo, si tenemos aquí la potencia de x, la mayor es 2. Y la de y, observen que es 1. Pero nosotros para calcular el grado de este polinomio, tenemos que sumar los grados de las variables involucradas. Es decir, aquí el grado de este término sería 3. Y el grado de este término sería 2. O sea que el grado de todo el polinomio sería 3. Entonces observen, ahí tenemos más o menos los conceptos básicos que vamos a usar durante el resto de esta parte que vamos a llamar álgebra. Vamos a hacer primero lo siguiente: cómo sumamos, multiplicamos y dividimos expresiones de este tipo, polinomios. Entonces vamos a empezar con eso en nuestro próximo video.